Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de todos los jueves. Como siempre, estamos transmitiendo por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de UNITAS, las redes sociales de la red Herbol. También transmitimos por la señal de Radio Pío 12 de Oruro y la Radio América del IPTK de Sucre. Estamos a 3 días de las elecciones generales, unas elecciones muy esperadas porque el país atraviesa por una profunda crisis multidimensional y existe la esperanza entre la gente de que estas elecciones le traigan una posibilidad de salir de esta situación de crisis. Rige en Bolivia el silencio electoral para que la gente reflexione sobre su voto y nosotros hemos decidido contribuir a esa reflexión con un análisis sobre los posibles escenarios que se vienen después de las elecciones y las fórmulas para tratar de evitar la conflictividad que suponemos podría suceder después de la votación. Tenemos a nuestro panel listo, pero antes le damos la bienvenida a nuestra compañera Jenny Escalante, que nos va a presentar el resumen de noticias de esta semana. Arrancamos con el resumen de las noticias más importantes de la semana publicadas en nuestro portal web www.sumandovoces.com.bo. El voto, una forma de resistencia en tiempos de crisis. El contexto preelectoral en Bolivia está marcado por una crisis multidimensional que se puede ver en las calles, en las largas filas de vehículos que esperan combustible, en las hileras de personas que quieren comprar algunos insumos que escasean, en las pugnas políticas que generan marchas, protestas, bloqueos y una polarización latente. Los bolivianos resisten cada embate y muchos encuentran una esperanza en las próximas elecciones generales. Es por eso que es importante ejercer el derecho al voto y así decidir entre todos el futuro del país. Litio. Cuando faltan menos de 3 meses para que termine su mandato, el arcismo aprobó en grande y detalle en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados el contrato de explotación de litio del Salar de Uyuni con la empresa rusa Uranium One Group. Y lo hizo en una urna secreta, pese a que en las comisiones se estila el voto nominal y argumentado de los legisladores. Frente a estos hechos, la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Norlipes, en Potosí, declaró de personas no gratas a 9 diputados y un senador. Caso Marupa. Han pasado 6 meses desde que el joven chimán Julio Lero se encuentra detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro de la Paz, acusado de la muerte de Francisco Marupa, exdirigente del pueblo leco que falleció el 11 de febrero de 2025, en circunstancias aún no esclarecidas en su comunidad toregua indígena. Lero es el único acusado en este caso, detenido días después del deceso de Marupa. No obstante, la familia reveló que su detención se dio en medio de amenazas con armas de fuego y presión de un grupo de personas que lo inculpó por esta muerte. ¿Aún no sabes por quién votar? En medio del proceso electoral rumbo a los comicios nacionales del 17 de agosto, 3 plataformas digitales buscan ayudar a los ciudadanos bolivianos a tomar decisiones informadas y conocer a detalle las propuestas y candidatos nacionales y uninominales. Las herramientas son Tinco Electoral, Visualizador de Programas de Gobierno y Observable. Pesar por la muerte de Bienvenido Sacu. El líder indígena y exdiputado nacional Bienvenido Sacu falleció el fin de semana a los 69 años, dejando un hondo pesar en el movimiento indígena de Tierras Bajas y en las organizaciones que trabajan con los pueblos originarios de Tierras Bajas. En su trayectoria quedan las memorables luchas a la cabeza de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz, en calidad de presidente, participando firmemente en las grandes movilizaciones de los años 90 y 2000. Ponemos punto final al resumen de noticias. No se olviden que pueden visitar nuestras redes sociales para conocer más información. En Facebook nos encuentran como Sumando Voces Bolivia, en X como Sumando Voces Wo, en TikTok como Sumando.voces y nuestro portal web www.sumandovoces.com.bo. El desarrollo de esas y otras noticias lo encontrarán ustedes en nuestro portal, donde tenemos una actualización constante de las noticias que le interesan a la sociedad civil. Muy bien, doy la bienvenida ahora a nuestro panel. Quiero empezar con Andrés Gómez. Él es periodista, abogado, columnista. Andrés, bienvenido. Ya debes estar listito para ir a la urna a votar.
Está con el micrófono apagado, Andrés. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Muchísimas gracias, Mary, por la invitación. Sí, pues ya estoy listo para ir a votar, pero todavía no he decidido por quién. ¿En serio? Bueno, ahí hemos puesto unas herramientas digitales para ayudarte a decidir. Sí, he visto. He Bueno, visto. si Andrés está dudando, ay no sé qué está pasando, porque es una de las personas más informadas del país. Damos la bienvenida a Huáscar Pacheco. Él es coautor de un estudio sobre conflictividad de la Fundación UNIR Bolivia. Bienvenido, Huáscar. Buenos días, Mary. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, por el espacio. Muchas gracias. Y nos acompaña también Gabriela Ugarte. Gabriela es integrante de la Red UNITAS. Ella es especialista en cultura de paz y diálogo. Bienvenida, Gabriela. Gracias, Mary, a todo el equipo de Sumando Voces, por supuesto, de la Red UNITAS y tanto a Huáscar y a Andrés, un gusto compartir este espacio. Saludo a toda tu audiencia. Muy bien, a los tres y a la audiencia, por supuesto, quiero mostrarles 3 láminas porque hoy vamos a hablar de este estudio que ha elaborado la Fundación UNIR, en cuyo último capítulo se muestran algunas perspectivas que podríamos considerar como escenarios postelectorales. El estudio se titula Del desencuentro a la crisis, conflictividad política en Bolivia. Veamos, por favor, hay 4 perspectivas que están señaladas en este estudio para el escenario postelectoral. 1, malestar político y vulnerabilidad económica. 2, gobernabilidad estable y recuperación. 3, crisis y descomposición. 4, parálisis económica y gobernabilidad frágil. Pero además, la Fundación UNIR hace un análisis de riesgos y detecta al menos 3 riesgos graves que podrían estar en el escenario. Veamos, el 1 es boicot a las elecciones. 2, frustración de expectativas de recuperación económica inmediata. Claro, la gente espera que entre el nuevo gobierno y la situación económica mejore. Entonces, podría haber una frustración si eso no sucede. 3, alta conflictividad económica y política y en consecuencia, una crisis de gobernabilidad. Por lo tanto, le doy la palabra a Huáscar Pacheco para que nos explique qué significan estas 4 perspectivas y estos 3 riesgos. Adelante, Huáscar. Sí, bueno, muchas gracias de nuevo, Mary. Gracias a la audiencia y a UNITAS por la invitación. Sí, son, digamos, 3 miradas que le hemos querido dar a este escenario con un horizonte, digamos, corto entre finales de agosto, que es después de las elecciones, hasta diciembre más o menos, y cada uno de las 4 perspectivas en una lógica no tanto de predecir, sino más bien de prever, si quieres, o prover también, que es una palabra muy importante, esto que puede pasar, digamos, o que podría de alguna manera pasar si es que se presentan ciertos hechos en los siguientes días. Yo solamente me permito tal vez describir muy rápidamente cada una de estas perspectivas con algunos digamos, con algunas palabras claves que pueden servir para lo que conversemos más adelante. En el primero que decías de malestar político y vulnerabilidad económica, se evita el colapso, pero persisten las filas de inflación y escasez de productos, se realizan las elecciones con algunos intentos de boicot y episodios de violencia, hay un nuevo gobierno, ojalá entre la primera y segunda vuelta, en función de lo que vaya a pasar, con baja legitimidad de origen y dificultades para estabilizar la economía. Y finalmente, en esta, digamos, primera perspectiva, que es como la inercial, la de base, hay incertidumbre y desconfianza ciudadana que se mantiene alta, ¿no? En la segunda, que es una perspectiva que nosotros siempre hemos querido, es como más positiva, digamos, que puede ser un horizonte al que de alguna manera pues, podría pensar, buscar en llegar, es la normalidad relativa, un nuevo gobierno va a tener, digamos, algunos acuerdos mínimos y la conflictividad se mantiene contenida como está ahora de alguna manera en estas últimas semanas, mejora el funcionamiento institucional, hay una por lo menos muy relativa mejora económica y luego idealmente hay alguna recuperación de gobernabilidad y legitimidad democrática. Las otras 2 perspectivas son, digamos, menos positivas, si quieres, ya no tanto inerciales, un poco como la que estamos, sino un poco más complejas y más, digamos, a los que no quisiéramos de alguna manera llegar. La que bien mencionabas, esta crisis y descomposición, que de alguna manera habla
que habría una impugnación electoral y protestas vinculadas no solamente a la primera vuelta, porque es muy importante este resultado, sino ante la probabilidad, digamos, de una segunda vuelta. Creo que es alta. Andrés y Gabriela nos comentarán, pero me parece que, o pensamos más bien que es muy probable una segunda vuelta, un nuevo gobierno débil, con poca acción, una crisis de gobernabilidad con una parálisis institucional asociada y, digamos, el agravamiento también de la crisis económica. Y finalmente esta perspectiva última de parálisis económica y gobernabilidad frágil, elecciones con legitimidad, pero muy, digamos, interpeladas de alguna manera, pérdida de capital político en los actores y tensiones, crisis económica que se termina, digamos, de desatar y un ambiente de confrontación. Y en ese aspecto, digamos, más complejo, hay 3 riesgos rápidos que nosotros hemos identificado graves, que es sobre todo el más inmediato asociado al tema de la elección. Creemos que ha habido, más bien se han mitigado y eso nos ha, digamos, dado esperanzas, algunos riesgos, algunos intentos de boicot en algún momento, más duros, digamos, desde el anuncio de protestas, desde el anuncio de quemas, y otros más suaves desde la desinformación. Ustedes que son expertos en esos temas seguro han debido notar igual que hay tendencias muy fuertes desinformativas. Luego está digamos, el tema económico también, que creemos que hay muchas expectativas, y eso seguramente lo vamos a conversar, relacionadas a que el nuevo gobierno, independientemente de quién venga, tenga algunas, por lo menos, soluciones de estabilidad inmediata, ¿no? Entonces, estas expectativas puestas en el proceso electoral del 17, no solamente como momento dirimidor, digamos, de estas complejidades políticas, si no se atienden o si no se dan ciertas certezas rápidas, puede ser grave, ¿no? Entonces, y hay varios actores que han, digamos, mitigado su movilización, se pueden desatar nuevamente, ¿no? Hablo de transportistas, actores productivos y demás, que ahorita no están movilizándose a la expectativa de estos nuevos resultados. Y finalmente el otro riesgo es, digamos, bueno, que todo esto que ha pasado, esta situación más compleja se dificulte y, bueno, se genere una crisis de gobernabilidad con mucha conflictividad y ojalá no lleguemos a una situación de anomia, ¿no? Entonces, eso es nosotros lo que hemos estado viendo y estamos expectantes un poco a lo que vaya a pasar, pero insisto, estamos relativamente, digamos, hemos visto que se han ido conteniendo ciertos riesgos, mitigando, y algunas voces que eran más radicales se han canalizado con algunos discursos un tanto más democráticos. Perdón que me extienda. Así es, esta es la buena noticia, ¿no? De que estamos básicamente a punto de llegar a las elecciones y esa ya es una buena noticia en sí misma. Andrés Gómez, ¿cuál de estos escenarios te parece más probable o tú has podido perfilar algún otro? Mary, pienso, hay que imaginar el día después de las elecciones por un momento. Ya pienso que en ese escenario diviso lo que pueda suceder. Por ejemplo, he revisado los datos de los votos nulos y en todas las elecciones el voto nulo oscila entre 3.5 y 4%, ¿no? No es más. El año pasado, o diré las elecciones del 2020, han votado 233,000, más de 233,000 personas han votado nulo. Ese constante se mantiene. Es muy probable que en esta ocasión suba, no sabemos cuánto, ¿no? Supongamos que, o proyectemos que suba a más de 500,000 o un poquito más, ¿no? Porque eso es lo que está esperando uno de los actores políticos, en este caso Morales, aunque no está en la papeleta, pero está como candidato o su candidato es el nulo. Si los nulos se disparan, aunque no van a ser parte del resultado oficial, le va a servir para articular el discurso de que tenemos al frente un gobierno ilegítimo. Ese es un punto que puede surgir inmediatamente después de las elecciones. El siguiente punto es que algún actor político, ¿no?, inspirado en esas teorías conspirativas, no acepte los resultados. Y al no aceptar los resultados, denuncie, ¿no?, ya sea una manipulación, un fraude, y que pues, se genere desconfianza en torno a esos resultados. Ese es el otro tema. Y el otro punto posible es que los vocales del Tribunal Supremo Electoral no actúen con pericia y dejen dudas, resquicios en algunos resultados, ¿no? Y que también puede generar algún conflicto.
Y después, bueno, va a venir la segunda vuelta, que es otra posibilidad. Esta segunda vuelta, que creo de la polarización entre el masismo y la élite del 90 que quiere retornar al poder, va a haber una polarización, se va a profundizar la polarización entre esta élite internamente y es muy posible que derivemos en un canibalismo político, ¿no? Porque se van a jugar todo para lograr llegar al gobierno. No sabemos quiénes serán esas fuerzas. Pero así como han estado comportándose hasta ahora, es muy probable que sea una batalla que jamás hemos visto en nuestras vidas, porque por primera vez también vamos a ir a una segunda vuelta. Cierto, cierto. Nos vamos a estrenar también como electores votando en una segunda vuelta, ¿no? Porque evidentemente esta forma de elección de la presidencia rige desde la nueva constitución, desde el año 2009, pero el MAS, que ha ganado las elecciones en los últimos años, pues ha tenido mayoría absoluta y no ha sido necesario ir a la segunda vuelta. Es probable que esta sea la primera vez. Bueno, nos escribe Ramiro Adubiri Velasco y dice, espero autocríticas de los periodistas también, al darle mucha cobertura a Evo Morales, que arruinó la patria y nuestras vidas. Me toca un poco porque soy periodista y tengo que decir que todos los actores políticos tienen derecho a expresar su voz en los medios de comunicación. Por eso Evo Morales tenía o tiene cobertura en estos medios, considero, ¿no? Bueno, ahora le doy la palabra a Gabriela Ugarte para preguntarle qué hacer frente a esta posibilidad de que haya conflictividad, de que haya malestar social, cómo canalizar este sentimiento de la población después de las elecciones, se puede buscar el diálogo, cómo hacerlo. Adelante, Gabriela. Gracias, Mary. Yo creo que es importante entender este momento a partir de dos fases, ¿no? Esta que evidentemente estamos en una situación, yo diría no de multicrisis, sino de policrisis, ¿no? Porque lo económico no es aislado de lo político, sino más bien son interdependientes, lo social también y lo ambiental también. Entonces, esta compleja y peligrosa, si se quiere, suma de crisis que se van dando, no se van a resolver en el mediano plazo, inclusive porque estamos hablando de factores estructurales. Por lo tanto, su abordaje y cómo se vaya administrando es también absolutamente complejo y desafiante, ¿no? Hay tres elementos que creo que vale la pena tomar en cuenta cuando tú preguntas, Mary, ¿cómo podemos abordar? ¿Qué es lo que se viene después de las elecciones? Y sabemos que casi el 99% estamos con la seguridad de que va a haber una segunda vuelta, ¿no? Que por lo tanto entre agosto y octubre van 2 meses de incertidumbre que no sabemos qué puede pasar y como bien decía Andrés, hay actores interesados en generar miedo, generar incertidumbre y qué se puede hacer ante esa situación. Yo creo que estos tres elementos para mí son importantes. Uno, el generar un estado de confianza, ¿no? Un estado de confianza en un sistema democrático con sus imperfecciones. Vivimos en un país imperfecto y en un mundo imperfecto, pero es un sistema democrático que, como bien has dicho al inicio, llegamos a las elecciones y hay que confiar en ese proceso que genera ese sistema democrático, incluyendo a los actores políticos, partidarios, a los institucionales y, por supuesto, lo más importante, la ciudadanía y los medios de información, ¿no? Pero ese nivel de confianza está mermado no mermado, digamos, tiene un nuevo actor muy potente y ya varios analistas han mencionado que son las redes sociales, ¿no? Que si bien hay pausa electoral, ayer ha comenzado, todos y todas, todos sabemos, pero en las redes sociales arde, ¿no? Está fluyendo y fake news, no solamente desde el anonimato, sino desde cuentas verificadas o desde voceros. Por ejemplo, ayer una diputada Salles, si no me equivoco, mencionaba de que se han aumentado el número de votantes con más de 1 millón, lo cual, de personas en edad de votantes, ¿no? Lo cual ha sido desmentido por Chequea Bolivia. Entonces, la confianza es un elemento clave que tenemos que saber administrarlo desde donde estamos, desde mi micro universo, con esta lógica básica de que tengo que chequear lo que estoy recibiendo para no
no comer papas crudas, si se quiere, sino más bien para procesar esa información, verificar y chequear, ¿no? La confianza a nivel meso, es decir, en este nivel de interrelacionamiento con quien piensa diferente, no con quien piensa como yo, porque felices estamos cuando conversamos con quienes miran lo que yo miro, ¿no es cierto? Sino hay que generar, hacer este esfuerzo en este tiempo que queda para trascender y tener pues una actitud más respetuosa de los disensos que voy a encontrar en mi camino. Y luego la confianza a nivel macro, que ya lo decía, es la institucionalidad democrática, que hay que trabajar en ello. El segundo elemento que lo menciono que es clave es el tiempo, ¿no? Son 2 meses largos y en ese tiempo creo que tenemos que tener la mesura y la sabiduría por preservar este sistema en estos 3 niveles que mencionaba. Y finalmente, ¿es posible un diálogo? ¿Qué diálogos posibles se deben desarrollar? Seguramente, si vamos a ir a una segunda vuelta, se abre el escenario pleno de los consensos y de los pactos. Y ahí creo que tiene que prevalecer el sentido del bien común, ¿no? ¿Para qué nos unimos? ¿Para resolver la emergencia o la crisis o para más bien mirar a una Bolivia posible en un arco amplio de qué ocurrió en el pasado y qué con base a las decisiones que tome hoy va a suceder en el futuro? Eso básicamente, querida Miel. Muy bien, entonces confianza es la palabra clave y lamentablemente hemos visto los últimos estudios del Latinobarómetro, del Barómetro de las Américas, que hablan de una caída de la confianza de los bolivianos hasta niveles históricos, tanto en su vecino como en sus instituciones. Nos hemos vuelto personas absolutamente desconfiadas, ¿verdad? Pero habrá que ir recuperando poco a poco esa confianza porque es necesaria para poder seguir adelante, para salir adelante de esta situación de crisis multidimensional. Vuelvo con Huáscar Pacheco, porque quiero preguntarle cuáles son los actores que podrían generar esta conflictividad y cómo neutralizarlos, ¿no? Y además, si nos podrías explicar un poquito cómo han llegado ustedes a estas conclusiones, es decir, un chiquito de metodología para saber si es que han usado la bola de cristal o qué cosa para saber qué se viene después de las elecciones. Adelante, Huáscar. Bueno, Mary, muchas gracias. Sí, primero sobre los actores, creo que la idea es entender que en una lógica de comunicación para la paz y demás, tal vez no es la idea neutralizarlos, sino más bien mitigar los riesgos asociados de los conflictos que pueden generar este tipo de actores, ¿no? Porque sabemos que, como bien mencionaba Gaby, como bien mencionaba también, bueno, mencionábamos al principio, hay ciertos actores que claramente, a partir, insisto, de estos temas, en este momento, creo, en esta fase, que ya bien lo ha mencionado Gaby, desde ataques más suaves, si quieres, con la desinformación, están tratando de minar un poco la legitimidad del proceso. Nosotros en la investigación que hemos hecho, detectamos varios actores que, bueno, asociados sobre todo al campo político, pero que, contrario a lo que se pueda pensar, no solamente están directamente relacionados con el movimiento al socialismo, por ejemplo, con el ala vista, si quieren, de lo que fue el movimiento al socialismo en ese quiebre, que sí, ellos desplegaron varios momentos de mucha conflictividad, como el que hemos visto hace 2 semanas, bueno, hace más de un mes atrás, lamentable, con el tema Yayagua y demás, con el tema también de los fallecidos en los bloqueos en el Valle Alto de Cochabamba y demás. Y también desde el otro lado están, o sea, desde, si quieres, desde la otra posición política, también hay actores asociados a diferentes partidos que desde diferentes formas, si bien están en el juego democrático, también han desplegado ciertos momentos de movilización que han podido por lo menos cuestionar el proceso electoral. Nosotros identificamos bien, muy claramente que, como tú bien decías, Mary, el tema de la confianza en las instituciones o ese proceso de, digamos, de degradación institucional ha minado no solamente y ha complicado el proceso digamos, de la conflictividad política, sino específicamente en cuanto al proceso electoral. Lamentablemente ha habido en algún momento cierta desconfianza sobre el proceso. Igual nos alegra, y eso decía al principio, que estos actores se han ido mitigando parcialmente. Obviamente el órgano electoral, con sus bemoles, con las complejidades y limitaciones a veces materiales y simbólicas en su confianza, está sabiendo llevar al proceso. Y ahí yo creo, y vuelvo a la reflexión, un poco me cuelgo del anterior, de que es importantísimo que apuntalemos el proceso electoral de este domingo y apuntalemos al ente entendiendo las dificultades que pueda haber, que lo está llevando adelante. Hay muchísimas expectativas puestas en este proceso y es importante que
apuntemos a que lleguemos al 17, tengamos a quien sea que fueran los dos candidatos elegidos el 18 de agosto y que pasemos a la segunda fase, si quieren, que es muy probable que es digamos, esta segunda vuelta. En cuanto a los actores en conflicto, no me quiero ir mucho en eso, pero sí nosotros hemos, digamos, hecho un mapeo, si quieren, y puede resultar un tanto obvio. El despliegue, digamos, de estos conflictos políticos más duros en el último año, por lo menos, desde enero del 2024 hasta mayo de este año que hemos hecho el corte, está de alguna manera puntualizado en varias zonas. Por ejemplo, el tema del trópico de Cochabamba, que sabemos que de ahí se han desplegado varios conflictos con mucha intensidad. El tema del norte, el Potosí, específicamente en una zona cerca de Yayagua, Mucía y demás. En el Alto también ha habido varios episodios de movilización de mucha, digamos, complejidad relacionados a este tema político. Y bueno, y los actores, como decía, si bien en su mayoría han estado relacionados un poco al ámbito, digamos, al sector afín a Evo Morales, también ha habido varios conflictos asociados a actores de otras posiciones políticas, ¿no? Y eso es importante mencionarlo. Sobre el tema de la metodología, nosotros, si bien siempre podría ser, siempre es como un riesgo que podamos especular mucho, lo hemos hecho sistemáticamente, hemos trabajado con un espectro prospectista y hemos basado, justamente Andrés está aquí, hemos basado un poco el trabajo en primero la voz, digamos, de 40 expertos. Hemos hecho 2 rondas de entrevistas en 6 departamentos, una en mayo de este año, perdón, entre abril y mayo de este año y otra en octubre del año pasado, para que nos den un poco su percepción sobre el panorama y a través de ciertas herramientas de prospectiva política, con sus adaptaciones y límites también, hemos tratado de perfilar estas perspectivas, sin querer llamarles escenarios como tal, porque a veces los escenarios nos terminan pasando por delante y terminamos diciendo cosas que puede que no necesariamente estén tan cerca de esa predicción. Entonces, hemos trabajado de esa manera y ahí también, disculpe que invite a la investigación, pero en la investigación justo tenemos una parte interesante sobre los actores. Hemos hecho, digamos, le hemos dado gráfica a este perfilado de los actores políticos. Muy bien, entonces hay que estar atentos a lo que pueda suceder este fin de semana en el Chapare, en el norte de Potosí y en algunos puntos del país que ya han sido identificados por las autoridades como posibles focos de malestar y conflictividad. Sin embargo, también es cierto que se han desplegado varias misiones de observación, de seguimiento e incluso algunas entidades de la sociedad civil han estado creando algunos escenarios de acercamiento, de diálogo, para evitar que en estos sectores se produzca algún malestar y conflictividad durante este fin de semana. Yo quiero volver con Andrés Gómez para preguntarle sobre los pactos, ¿no? Pareciera que en Bolivia se ha vuelto mala palabra después de toda esa época denominada neoliberal, donde había necesidad de pactos. Parece que ahora nuevamente vamos a tener necesidad de pactos, Andrés. ¿Cómo ves tú ese escenario? Es decir, ¿cómo deberían ser esos pactos? ¿Quiénes con quiénes? ¿Qué cosas se deberían tomar en cuenta? ¿Y no generarán otro escenario, digamos, de fricción política dentro de la Asamblea, por ejemplo? Adelante. Mary, más allá de comprender la democracia como un método de cambiar gobiernos a través de elecciones competitivas y libres, hay que comprender la democracia como una distribución de poder. Y esa distribución de poder funciona en la medida que haya instituciones independientes que garanticen los derechos de los ciudadanos frente a un poder instituido, que en este caso puede ser el gobierno, ¿no? O el legislativo o alguna otra autoridad. Dadas estas características, pienso que vamos a retornar a la esencia de la democracia, que es el acuerdo. ¿Por qué? Porque si se cristalizan las intenciones de voto este domingo, va a haber un mensaje de la sociedad, no es un mensaje muy pensado, digamos, pero es un mensaje instintivo de decirle a los gobernantes o a las autoridades que van a ser elegidas, ya no queremos darles el poder absoluto, porque el poder absoluto nos ha hecho mucho daño, ¿no? Nos ha conducido a la polarización, a la desinstitucionalización, porque el poderoso, el que tiene 2/3, el que no puede no consulta a nadie porque tiene ese poder,
nomina a quien quiere en las instituciones de decisión, en las instituciones que administran factores en el Estado, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, ¿no? El Ministerio Público, la Contraloría, que tienen que ver con la administración. Entonces, ese mensaje, ojalá que entiendan estas autoridades. Y el escenario político legal donde se desarrollan estos pactos y la democracia funciona es en el legislativo, porque es una instancia de toma de decisiones, ¿no? A través de los representantes que la sociedad ha elegido. En ese escenario vamos a tener, están obligadas las fuerzas políticas a hacer, ¿no? Pactos, a hacer una coalición. A mí lo que me preocupa en este caso es un punto. Puede que el que sale primero, una fuerza, digamos, la fuerza A sale primero, gana la primera ronda y tiene más senadores y diputados, pero en la segunda ronda pierde y gana en realidad el que estaba segundo en la primera ronda y que no tenía muchos senadores y diputados o que tenía un poco menos. Entonces, el que va a tener el control del legislativo es el otro partido que no va a tener el control del ejecutivo. Y eso nos está diseñando el camino a tener madurez política y cultura democrática. Ojalá que en ese momento se acuerden estos actores del 90 que una de las razones para que llegue el MAS, porque es que el MAS no apareció por arte de magia, hubo causas y una de esas causas es que a estos gobernantes o estas personas que posiblemente vuelvan al gobierno han cometido tremendos errores y uno de esos errores fue, por ejemplo, utilizar el Estado como un botín de repartija de pegas, de compadreríos, de amiguismo y de clientelismo que después el MAS lo ha perfeccionado. Ese es si estos partidos van a encontrar esa madurez política, van a tener una buena parte del camino para asumir las medidas de ajuste estructural. Cualquiera sea el gobierno, si bien ahora están en una etapa de campaña y la democracia permite mentir y todas esas cosas, pero llegado el momento tienen que asumir las medidas de ajuste económico. Y esas medidas van a generar, por ejemplo, el levantamiento o reducción de las subvenciones, de la subvención a los combustibles, el ajuste del tipo de cambio, ¿no? Luego la recuperación de las reservas internacionales, el recorte del gasto público, el déficit fiscal, va a generar conflictos con transportistas, juntas vecinales, gremiales, importadores, comerciantes, clase media, empresarios, ¿no? Incluso la banca, el comercio informal, los funcionarios públicos que no van a dejar que los despidan tan fácilmente, ¿no? Esas medidas van a generar un conflicto. Y para eso necesitas tener amortiguadores sociales. Y ahí, además del partido, que tiene que cumplir su función de partido, porque en este momento los partidos son una propiedad privada, por eso es que casi queda sin partido Andrónico, porque había una disputa familiar, ¿no? Si no van a recuperar los partidos su esencia de ser intermediarios y de aglutinar aspiraciones, canalizar demandas y que se escuche en las instancias de decisiones, el conflicto va a ser peor. Y a eso hay que sumar los conflictos que va a haber en algunos sectores, que también lo señala ya el estudio, ¿no? En este caso que estamos discutiendo. ¿Cuáles son esos conflictos? Por ejemplo, el tema, si van a querer que los cooperativistas mineros paguen más impuestos, ¿creen que va a ser fácil? ¿Creen que va a ser fácil? Los cooperativistas mineros van a decir, sí, bueno, lo vamos a hacer por el nuevo gobierno. Ahí hay un conflicto. Y otro conflicto que puede surgir es el tema litio, ¿no? Que es un conflicto regional. Potosí, bueno, los actuales candidatos están diciendo que van a revertir en caso de que se apruebe algún contrato legislativo y van a hacerlo en el primer mes, un nuevo contrato con otras empresas. Probablemente no va a ser fácil y por supuesto que ahí las expectativas de las regiones respecto al litio, particularmente de Potosí y de Oruro, ¿no? Pueden crecer y pueden generar conflicto. Y otro tema de conflicto es
que puede haber es la judicialización o persecución de exautoridades del MAS. Si el nuevo gobierno va a entrar con una sed de venganza, ¿no? Y va a mezclar odio y poder, como lo ha hecho el movimiento al socialismo, no crean que va a ser fácil asumir decisiones contra estas personas. Es probable que en un principio alguna gente aplauda, pero después el abuso es rechazado. Es muy diferente, ¿no? Plantear procesos en el ámbito del debido proceso, de la justicia, que es obviamente democrático. Y finalmente va a haber tensiones regionales porque los recursos públicos ya no llegan en la misma dimensión ni a las alcaldías, ni a las gobernaciones, ni a las universidades públicas. Las tensiones regionales y las tensiones con algunos sectores no puede que crezcan en la medida que no haya ese pacto, no solamente entre partidos políticos que tienen la representación, sino que un acercamiento real con algunos sectores sociales para poner amortiguadores sociales y que la caída no sea muy dura. Entonces, Andrés, estamos hablando de dos tipos de gobernabilidad que se van a tener que buscar después de las elecciones. La gobernabilidad política en la Asamblea Legislativa y la gobernabilidad social en las calles. Por lo tanto, va a tener que buscarse acuerdos, ¿no? O sea, la base de la democracia son los acuerdos, nos decía Andrés. Luego se lo voy a preguntar a Gabriela si es que existe en la teoría o en las corrientes de pensamiento una forma de hacer pactos, una forma de encarar estos pactos que no sean agresivos a la sociedad, que sean más bien beneficiosos a la sociedad. Pero antes quiero leerles comentarios que estamos recibiendo de nuestra audiencia. La Alianza de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Tarija nos dice, ¿cómo puede la sociedad civil realmente participar de las decisiones o buscar ser un contrapeso para evitar el control absoluto del Estado? Ok, participación de la sociedad civil. Miguelius Aranda nos dice, quien llegue al gobierno de la nación no estará exento de conflictos que se irán generando en función de los pasos que vayan dando para reconducir el país. ¿Se puede tener una estimación de cuántos años debemos esperar para que las cosas tomen un buen camino? Verónica Pacheco nos escribe y dice, ¿estaremos en un periodo de revanchismos? Eso estuvo reflejándose en las narrativas de muchos candidatos en detrimento de propuestas de mejoras para todas y todos. Sí, este va a ir a la cárcel, el otro va a ir al chonchocoro, ¿no? Hemos escuchado eso, lamentablemente, en la narrativa de algunos candidatos. Gabriela, contigo ahora para hablar sobre estos pactos. Andrés nos dice que son necesarios los acuerdos, ¿no? Les llamaremos acuerdos porque pacto suena un poco mal, ¿no? Los acuerdos son necesarios, pero ¿cómo deberían ser? Mary, creo que es importante destacar el trabajo que hace la Fundación Unir Bolivia, ¿no? Es una radiografía, una ecografía, diría yo, de también nuestra alma, no solamente de nuestro cuerpo, desde más de hace 25 años. Así que muchas gracias por todo el trabajo al equipo maravilloso de Unir Bolivia. Pues los pactos, como tú bien decías, tienen su mala estela, debido a que precisamente ha sido un proceso que lo hemos vivido especialmente en la década de los 90, fines del siglo pasado, siglo XX. Creo que estamos entre todos que hemos pasado algo por esa época, no tanto Huáscar, y sabemos que ha sido un proceso en el cual ha sido distributivo, transaccional y no hacia bienes comunes, ¿no? Donde se ha precisamente repartido los bienes del Estado en beneficio de unos pocos o unos privados. Por eso es que pacto suena a mal palabra y en realidad no es problema de la palabra, sino de quienes operan e instrumentalizan un elemento central de la gobernabilidad. Ahora, tú decías, ¿cómo podríamos estos pactos o acuerdos poder concentrarlos desde una perspectiva propositiva? Andrés ya lanzaba un poco la señal. Hay que trabajar firmemente en lo que significa la gobernabilidad. Y la gobernabilidad tiene diferentes elementos que hacen a su esencia, que tienen que ver, por ejemplo, con comprender el contexto en el cual se trabaja. No es lo mismo la región de tierras altas a que la región de tierras bajas en cuanto a sus necesidades, a sus potencialidades y a sus actores e intereses, ¿no? Segundo, creo que es importante en cuanto a la gobernabilidad, el entender las interacciones que hay entre los diferentes actores. Y ahí también un elemento, lo mencionaba, no sé si Huáscar o
o chino, donde hablábamos de poder, de relaciones de poder, cómo se administran las relaciones de poder, ¿no? Si se los hace de una manera que sufructúa, que se beneficia a unos pocos, o que piensa más bien una redistribución del poder. Y finalmente, el tercer elemento que creo que es importante en el marco de la construcción de gobernabilidad es actuar en función de esa comprensión, de ese contexto y de esas interacciones para buscar complementariedad y equilibrios. Otro elemento fundamental en lo que son los pactos y en el marco de lo que es la gobernabilidad precisamente es la participación, pero una participación auténtica, no instrumentalizada otra vez, en la cual la voz de las personas, de los colectivos, de los diferentes actores, sea reconocida primero y sea parte del desarrollo pleno. No se superponga, como ocurrió en la década de los 90, de los intereses de los privados por encima del común, o como ocurrió al principios de este siglo XXI, los intereses corporativos, ya sean de sectores mineros, campesinos o agroempresarios, por encima de los otros, ¿no? Hay que establecer escenarios de participación muy horizontales, involucra un esfuerzo mayor definitivamente, pero tenemos que pensar en procesos no en el corto, sino en el mediano plazo, ¿no? El tercero que creo que es importante es la transparencia y la rendición de cuentas. Creo que eso es fundamental para generar esa confianza de la que al principio hablaba. Si no sabemos qué está pasando, solamente como ejemplo, creo que el de que Chino tenga dudas respecto a por quién votar tiene que ver también con la opacidad que existe respecto a las campañas y su desarrollo, quiénes las financian, la guerra sucia, eso que genera ruido y que no hace que tengamos claridad por la probidad de los candidatos, ¿no? Entonces es importante trabajar en la transparencia y en la rendición de cuentas. Ahorita, en esta semana, gracias a Chequea Bolivia, por ejemplo, hemos tenido la información respecto a cuánto se ha invertido en campañas, desde más de 2 millones de bolivianos solamente por redes sociales hasta 100 bolivianos, ¿no es cierto? Entonces, esas brechas, esas diferencias, qué intereses subyacentes tienen por debajo, qué benefician, a quién afecta, a quiénes se aprovechan y quiénes quedan en menos, creo que es importante la rendición de cuentas. Y un último elemento que es fundamental para los acuerdos, los pactos, por ende, la gobernabilidad es el Estado de Derecho, es decir, de respetar los derechos de todas las personas, hacer plena esa vigencia de derechos. Y el comentario de Verónica Pacheco me parece importante, ¿no? No se trata de que en el pasado era así, ahora vamos, volcamos la tortilla, venga el revanchismo. Tenemos que superar esas taras que las hemos ido amasando durante estos últimos, yo diría, 30 o 40 años, o tal vez inclusive desde la fundación de nuestro país, ¿no es cierto? Cuando había voto calificado, por ejemplo, porque no sabía escribir o porque ella tenía ovarios más o menos, ¿no? Entonces creo que hay esos elementos que los tenemos que trabajar. Por eso saludo, ¿no?, el trabajo de Unir Bolivia, saludo el trabajo, ya que están los colectivos de Tarija, saludo el trabajo de quienes son activistas y están plenamente involucrados en profundizar la comprensión de nuestras realidades y brindar respuestas posibles. Muy bien, nos escribe Carlos Rodrigo Zapata y dice, lo preocupante es qué harán las huestes masistas durante los próximos 6 meses, desde las elecciones hasta que el nuevo gobierno cumpla sus primeros 100 días. Si una gran unidad nacional en torno a los temas fundamentales del país puede caer fácilmente en una gran convulsión interna. Definir qué es lo fundamental dependerá de los enfoques de los actores principales. Marina Vargas nos dice, no venganza, debe aplicarse las bases de la justicia en democracia, presunción de inocencia y debido proceso. Los delitos de Estado deben ser sancionados. Exacto, hay una palabra mágica que se llama institucionalidad democrática, que es un poco abstracta, pero que significa justamente eso, apegarnos a la norma, apegarnos al procedimiento, a la ley, para que las cosas sean iguales para todos. Todos somos iguales, ¿no es cierto?, ante la ley. Quiero volver con Huáscar para preguntarle cómo está la institucionalidad justamente para promover el diálogo y el encuentro entre bolivianos, ¿no? Porque obviamente el fin de quienes trabajamos en estas áreas es eso, buscar paz, buscar encuentro, buscar consenso, diálogo, pero ¿quién? Tomando en cuenta que tenemos una Defensoría del Pueblo un poquito todavía debilitada, ¿no es cierto? Ha sido un poco instrumentalizada al inicio, aunque ahora ha tenido visos diferentes, habrá que ver
cómo se comporta con el nuevo gobierno, etcétera. ¿Cómo está la institucionalidad para promover el diálogo, el encuentro entre bolivianos, Huáscar? Sí, bueno, yo primeramente me adscribo totalmente de que el diálogo es el camino de alguna manera, ¿no? Por supuesto que independientemente de lo que venga, las complejidades que de seguro vamos a tener, ya sea económicas, políticas y todo lo asociado, el costo social que probablemente tengan las medidas de estabilización o de ajuste más complejas y demás, siempre debe ser el camino. En el caso de la institucionalidad, lamentablemente creo que hemos vivido de alguna manera los últimos años, no solamente ahora, desde siempre, pero digamos se ha profundizado en algunos momentos más que otros, esta debilidad y en algunos casos crónica de la institucionalidad, ¿no? El tema de la justicia, por ejemplo, para evitar justamente lo que bien decía el comentario de Marina, que evitar la revancha, de Verónica Marina también, de evitar la revancha, es imprescindible que el gobierno que venga, independientemente de la posición, la línea que tenga a partir de noviembre probablemente, trabaje en este tema. Recobrar no solamente formalmente la institucionalidad es imprescindible, sino también el tema de la confianza en la institucionalidad, que tú lo mencionabas, Mary, al principio, es imprescindible. Es decir, que nosotros como ciudadanos confiemos en que, por un lado, el ámbito judicial, que lo que parece lejano, pero ojalá se logre, sea un ente, digamos, dentro del marco de, de lo democrático y sea un ente que respeta las normas y que, por lo tanto, el uso normativo o el uso no va a ser instrumental, sino va a ser igual en todos los casos. Lamentablemente el tema de la institucionalidad débil, digamos, que tenemos en este momento, afectado, como le queramos llamar, también es un generador de conflictos, porque muchas veces demandas que deberían canalizarse por canales institucionales no lo hacen y terminan llegando a la calle, ¿no? Entonces, eso hace que en algunos casos, en situaciones que el riesgo no debería ser tan alto, digamos, terminan presentándose situaciones mucho más complejas, justamente por esta debilidad institucional. De hecho, en el campo político específicamente en el que estamos hablando ahorita, el tema de la institucionalidad, el tema de la falta de canales institucionales para gestionar estas diferencias políticas y demás, o la falta de canales institucionales democráticos para atender algunas demandas, ha generado varios conflictos, y lamentablemente el campo político es un campo de conflictividad bastante violento, ¿no? Que tiene características de violencia mayores a otros campos de conflicto, que no por eso son menos importantes. Entonces, es un tema muy importante y creo yo que el gobierno, insisto, que venga, una de las tareas principales es trabajar en recuperar esta institucionalidad, no solo desde lo material, sino desde lo simbólico, de manera muy fuerte, ¿no? Quiero ir con Andrés para preguntarle cómo debería hacer el nuevo gobierno para congeniar las políticas económicas que son necesarias, él las ha citado en su anterior intervención, con la situación social, con las políticas sociales, para que la gente no caiga otra vez en la pobreza, para que no haya conflictividad social. ¿Cómo hacer para congeniar estas dos cosas? ¿O es que simplemente hay que ajustarse los cinturones y nada más? Y si podrías responder a alguna de las preguntas de nuestra audiencia, por ejemplo, decían, ¿cuánto tiempo hay que esperar para que se note un cambio en la sociedad en Bolivia? Adelante. Mary, a ver, voy a responder primero a la pregunta de Carlos que decía, ¿qué van a hacer los masistas? Mira, yo creo que Morales ha cometido un gran error estratégico, ¿no? Ha actuado como la denominada derecha en el en el clímax del denominado proceso de cambio. Se ha decidido excluir, ¿no?, de llegar a las instancias de decisión política. Tiene un candidato, Morales, es decir, el voto nulo, y el voto nulo lo va a sacar de una posibilidad de representación en el legislativo. Y el legislativo es un espacio donde no solamente logras las cámaras de atención de los medios de comunicación, sino también puedes, ¿no?, negociar, puedes incluso deliberar con bastante energía y vitalidad, pero si se cristalizaran esos resultados que están en la intención de voto, el masismo va a quedar muy reducido. Entonces va a perder el espacio donde por esencia se delibera. Entonces, ¿qué le va a quedar a las fuerzas del MAS? Pues atrincherarse en las calles. Y esa es la estrategia de Morales, que en este momento va a ir al voto nulo, va a querer que el voto nulo rebase a los votos, ¿vale?, o tenga más votos que algún candidato,
Y ahí viene el discurso de que ese gobierno es ilegítimo. Y si es un gobierno ilegítimo, no va a poder asumir, además, medidas económicas porque se va a trincherar con el descontento popular que va a generar las medidas de ajuste, ¿no? El objetivo de Morales es esperar pacientemente un tiempo, tal vez los 100 días, ¿no? Y luego empezar la presión para tumbar al otro gobierno y reducir su tiempo de mandato y forzar unas nuevas elecciones. Si revisamos cómo hemos salido de estas etapas críticas, casi siempre ha habido un gobierno de transición, ¿no? Que ha durado poco tiempo y después viene otro gobierno y recién más o menos establece las medidas. Yo creo que esa estrategia no hay que perder de vista porque está apostando a eso Morales y es un experto en hacer esas movilizaciones. Ahora, ¿tendrá la misma fuerza? Es probablemente que no. Pero Simplemente, sí. si me permites, Andrés, ahí para complementar, no te olvides que el mes pasado él intentó hacer justamente esto que acabas de describir, ¿no? Juntar la movilización política por su candidatura con la crisis económica. Pero la gente supo separar muy bien las aguas, ¿no? Y no salió a masificar esas protestas. ¿No crees que puede volver a pasar lo mismo? Que la gente tenga Claro. la madurez política suficiente como para distinguir las cosas. Por eso estaba haciendo esta pregunta de, ¿tendrá la fuerza suficiente como para hacerlo? Porque no lo ha logrado con un gobierno tan débil como el de Arce. Pero en este momento hay una diferencia. La gente está cifrando las esperanzas en las elecciones. Uno, si las elecciones no le van a resolver los problemas que tiene y que urge que resuelva, y si las medidas de ajuste estructural, de ajuste, no van a tener esos amortiguadores sociales, obviamente que esa gente va a empezar a presionar al nuevo gobierno. Y ahí es donde Morales va a aprovechar esa energía para volver a presentarse como solución. Otra vez el buen recuerdo. Conmigo no era así. Conmigo había dólares. Entonces, todo ese discurso creo que lo va a articular. Ahora, ¿qué hace un gobierno para poder combinar estas medidas? ¿No? Hace rato alguien preguntaba cuál es la participación de la sociedad civil. Las medidas de ajuste van a venir, sí o sí, no importa quién sea el gobierno y además no importa si es de derecha, de izquierda, lo van a tener que asumir, salvo que quieran mantener las cosas como están. Si fuese así, no van a durar en el gobierno, ¿no? Y si van a hacer un cambio abrupto, ahí es donde hay que ver los componentes. Uno, la gobernabilidad, que ya hemos dicho que lo pueden lograr en la asamblea, ¿no? Y a través de decisiones institucionales, y la gobernanza, que tiene que ver mucho con escuchar a la gente, con escuchar a la sociedad, algunas aspiraciones que tienen, algunas demandas que tienen, que por cierto son diferentes. No más que el populismo de izquierda los ha homogeneizado a través de el etnopopulismo, es decir, los ha configurado, todos somos indígenas y punto, no tenemos diferencias de clase. Los enemigos son estos. Pero en esta ocasión va a empezar a florecer. Y esa habilidad del gobierno, que cualquiera sea, es pues con buscar, ¿no?, esos canales de comunicación con la sociedad. Y ahí entra la política de comunicación, que es básica en cualquier gobierno. No hay política sin comunicación y no hay buen gobierno si no hay buena comunicación. El gobierno que tenía la hegemonía total utilizó una comunicación polarizadora. El nuevo gobierno no tendría que utilizar una comunicación polarizadora, sino concertadora, ¿no? De búsqueda de equilibrios, ¿no? De acuerdos, de demostrar que hemos decidido vivir juntos como país desde hace 200 años, nos guste o no la cara del vecino, pero hemos decidido vivir juntos. Por tanto, juntos tenemos que resolver las crisis. Y ahí tiene que ver el espíritu de, por ejemplo, del gobierno de poder sacrificar algunas cosas, al menos mostrar que va a compartir la crisis, reduciendo, por ejemplo, muchos gastos que debería, ¿no?, que en este momento, digamos, favorecían o que podían disponer libremente los del gobierno. Y otro punto,
que es básico. Cuando una sociedad empieza a recuperar confianza en las instancias de decisión o en la institucionalidad democrática, cuando esta justicia, por ejemplo, trata por igual a los hijos del ciudadano más humilde de este país que a los hijos de Arce. Así, a los hijos del presidente y a los hijos del ciudadano más humilde los trata de manera igual frente a la justicia y frente a las decisiones. Entonces la sociedad empieza a decir, me siento bien y puedo confiar en esta institución, pero si empieza a tratar de manera desigual, favorece a unos porque tienen ejercicio de poder, porque son compadres del poder, obviamente hay una desconfianza de este sector. Y eso realmente puede generar otra vez, ¿no? Puede ir en favor de esta gente que no quiere que se entienda la democracia como esa distribución de poder y como un sistema de convivencia. Me gusta mucho ese concepto que acabas de dar de comunicación concertadora y quiero recuperarlo para que no se pierda, ¿no? Frente a la comunicación polarizadora, nos hace falta comunicación concertadora. Me parece que nos hace falta concertar en todo sentido, ¿no es cierto? Hemos vivido peleados mucho tiempo. Nos escribe de nuevo Verónica Pacheco, la polarización invisibiliza y golpea a los interlocutores válidos. Me imagino que tiene que ver con el tema del diálogo y la institucionalidad que habíamos planteado hace un momento. Jazmín Peñalosa también nos escribe y dice, el país necesita de estabilidad no solo económica, sino jurídica, política, para lograr la estabilidad económica. Varias organizaciones de la sociedad civil se han organizado para hacer llegar propuestas a los candidatos. ¿Cómo lograr esa participación que menciona Gabriela Ugarte? Pues le vamos a pasar la pregunta a Gabriela Ugarte. Luis Andrés nos escribe también y dice sobre el tema del dirigente de la COP, llama a la resistencia y me pregunto, ¿dónde queda mi derecho al voto, mi derecho a la libertad de decidir y que se respete mi derecho de votación, de libertad de expresión? Adelante, Gabriela, por favor. Queremos, sí, podríamos profundizar un poco más en el tema de la participación de la sociedad civil en el nuevo escenario, es decir, ¿cuál debería ser nuestro papel? No somos poder, no somos empresa, no somos poder, pero somos sociedad civil. ¿Cómo podemos participar? ¿Cómo podemos ser parte de este nuevo proceso que se viene? 3 palabras: insistir, persistir y resistir, ¿no? Porque sabemos que, como bien dices, no somos poder, o si tenemos el poder más bien, no, tampoco nos vamos a considerar desapoderados, tenemos más bien el poder de reunirnos, de tener creatividad, de tener claridad respecto a cuáles son las respuestas aterrizadas que tiene que dar cada gobierno en los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Siento un poco la frustración de la compañera que preguntó, ¿no? Porque nos hemos organizado en esta etapa previa, hemos priorizado nuestras preguntas y en muchos casos las hemos extendido, pero en general, casi puedo decir en un 100%, no hemos encontrado respuestas pertinentes, respuestas que realmente muestran a estadistas y no solamente a candidatos, ¿no? Entonces nos toca eso, persistir, insistir y resistir, compañeros, para lograr resultados. Como colectivos y especialmente como mujeres, no se nos ha concedido derechos, sino hemos luchado por ellos. Movimientos de los pueblos indígenas, de los obreros, de las obreras, de las mujeres, hemos logrado resultados con base a precisamente la propuesta, con base a la expresión, a asumir nuestro poder y nuestra voz. Creo que eso es importante. Me parece también interesante lo que señala una comunicación concertadora. Me parece magnífico, Andrés, que lo menciones. Y ahí creo que un punto clave es, por ejemplo, de construir la imagen del enemigo, evitarnos las adjetivaciones, ¿no? Las etiquetas, los prejuicios. Creo que ese es el primer paso precisamente para lograr esa comunicación concertadora, como ciudadanas y como ciudadanos, y también como periodistas y como medios de información. Creo que si logramos trascender o dar ese pasito importante de dejar los estereotipos, de dejar los prejuicios, las etiquetas, vamos a descontaminar no solamente
el ecosistema, sino también nosotros mismos. Entonces, creo que ese ejercicio de comunicación concertadora también tiene que ser conmigo mismo, con el que piensa diferente y cómo también yo amplifico desde mi rol de periodista esas voces que fortalecen las violencias simbólicas y culturales. Y creo que hay que tener ese gran cuidado como primer paso para la comunicación concertadora. Muy bien, estamos llegando al final del programa. Me parece que han salido ideas muy interesantes, no solamente escenarios, sino también ideas interesantes de cómo afrontar el nuevo ciclo a partir de las elecciones y a partir del nuevo gobierno. Les agradezco a los tres por haber participado. Su despedida, por favor. Primero, Huáscar. Bueno, sí, muchísimas gracias y de nuevo a Unitas, a Sumando Voces por la invitación. Creo que la reflexión final de este importante espacio es que siempre el diálogo debe ser el camino. Esto que mencionaba Gaby al final es muy importante. Estamos en un momento de mucha complejidad, donde hemos llegado en muchas situaciones lamentables, incluso a deshumanizar a nuestros oponentes. Entonces, el que comencemos a repensarnos, a quitar estas lógicas, estas etiquetas del otro como diferente a nosotros y por lo tanto totalmente opuesto, es imprescindible para la complejidad, porque creo que es innegable decir que va a ser complejo el panorama futuro para que vayamos por un camino adecuado y que lleguemos a un buen puerto sin que implique tener episodios de mucha complejidad y de mucha violencia como las que hemos vivido antes. Así que muchas gracias y bueno, estamos expectantes a lo que vaya pasando, pero siempre con la confianza de que la democracia es el camino y que más bien algunos riesgos, y vuelvo a mencionar esto, se están mitigando por lo menos parcialmente, sobre todo por la voluntad democrática de la gente, que eso se está viendo y se va a hacer carne seguramente el domingo. Muchísimas gracias de nuevo. Muy bien, gracias, Huáscar. Él nos dice diálogo. Y sí, porque hablando se entiende la gente, ¿no es cierto? Andrés, tu despedida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a vos, Mary, gracias a Huáscar, a Gabriela. Sí, creo que como bolivianos hay que reflexionar que la polarización de 18 años nos ha paralizado. Como sociedad nos ha paralizado, ¿no?, en nuestras intenciones de avanzar. Hay que superar esa polarización porque la polarización lo que hace es, bueno, pues si es que este es de izquierda, no tienes razón. Y si este es de derecha, no tienes razón. Solo tienes razón lo que dice esa persona, ¿no? O su círculo. Creo que hay que superar eso porque ha sido una causa de la crisis que estamos atravesando. No han escuchado el monismo que ha planteado el gobierno y ha perdido el pluralismo, no le ha permitido escuchar otras ideas que le decían, oye, tu modelo está mal, ¿por qué no asumes estas medidas? Si hubiese tenido esa mirada pluralista y no hubiera polarizado, oye, por ahí tienes razón, estos neoliberales opinadores, chequearemos y hagamos un cambio. Y no hubiésemos estado en este momento lo que estamos atravesando. Creo que ahí está la virtud de un gobierno, de anticiparse a lo que pueda venir. Y ojalá que nosotros, en cierto modo, pues hayamos aprendido de lo que nos ha sucedido. Bueno, muchas gracias. Hasta otro momento. Muy bien, gracias Andrés y ojalá no miremos mucho para atrás, sino mucho para adelante. Gabriela, muchísimas gracias por haber participado en el programa. Gracias a ti, Mary, por supuesto, Huáscar y Andrés, un honor realmente compartir con ellos y un honor dirigirme también a la audiencia de Sumando Voces. Sí, creo que es importante en este momento desafiarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos de ver a los otros que piensan diferentes, tan humanos y con necesidades tan comunes como las propias, ¿no? También es importante que nos percibamos como parte de la solución, no solamente del problema o solamente de la solución, ¿no? De ambos, creo que es importante. Desde sociedad civil, me quedo con la pregunta de la compañera, creo que es importante imaginar en relaciones creativas, relaciones que nos ayuden a buscar la complementariedad, buscar la potencia de nuestra voz. Y finalmente, el de pensar en que este es un tiempo este es un momento en el tiempo infinito, ¿no? Que este es un proceso y que va a tomar su tiempo, va a tener sus picos, va a tener sus valles, pero creo que es importante sujetarse a principios y ahí un poco de publicidad, si me permiten. Como UNITAS hemos impulsado la plataforma por la transparencia y la legitimidad y hay 5 principios que, si me permiten, quiero compartir porque creo que son fundamentales para estos tiempos. El primero, actuar con integridad y pluralidad. O sea, si yo voy a exigir,
que haya integridad y haya pluralidad, pues también yo tengo que ser parte de ese actuar. Respetar las diferencias como un segundo principio. El tercero, fortalecer los aspectos que nos unen esencialmente y además, por supuesto, no limitar o más bien atenuar aquellos elementos que nos dividen o nos separan. El cuarto, plantear propuestas aterrizadas que además busquen la unión de las partes. Estamos en un momento complejo, difícil y tenemos que apostar precisamente a esa sumatoria. Y finalmente es el tiempo en que necesitamos, requerimos iniciar una transición ética, ¿no? Hacia una sociedad más justa, más inclusiva y de dignidad para todas, todos y todes. Muchas gracias. Gracias, Gabriela, por esa publicidad tan oportuna en este momento. 5 principios que harían la diferencia en nuestra sociedad. Les agradezco a los 3 por haber participado. La cuarta soy yo. Bueno, antes de irme, quiero leerle a nuestra audiencia un pedacito de nuestro editorial. Ustedes lo pueden encontrar completo en sumandovoces.com.bo, pero quiero leerles un pedacito aquí. Depositemos nuestro ímpetu en las urnas, así titula. Finalmente llegamos a las elecciones generales. No es poca cosa tomando en cuenta la crisis multidimensional que afecta al país y que ha puesto en vilo el proceso en más de una ocasión. Cuando estamos a horas del gran día, no podemos menos que congratularnos como sociedad por haber tenido la madurez de guardar el ímpetu que nos caracteriza para canalizarlo a través del voto. Hubo filas para conseguir diésel y gasolina, los precios subieron desmesuradamente, los ingresos perdieron su poder adquisitivo, la crisis ambiental nos golpeó en la cara y la desinstitucionalización del Estado nos pasó factura. Sin embargo, y a pesar de los pesares, aquí estamos listos para ir a votar. La papeleta tiene 8 opciones, entre las que se podrá elegir aquella que representa nuestras convicciones, aspiraciones y expectativas. Es una oportunidad que no podemos desaprovechar, no solo por el bienestar propio y familiar, sino por el de la sociedad en su conjunto. El poder que tendremos en nuestras manos este domingo es grande. Podremos dar legalidad y legitimidad a un nuevo gobierno, 2 requisitos ineludibles para encarar una etapa crucial en nuestra historia en un contexto de crisis múltiple. Votemos con conocimiento, conciencia y corazón. Les agradezco como siempre por habernos seguido. Antes les invito a visitarnos en nuestras redes sociales. En el Facebook nos encuentran en Sumando Voces Bolivia, en X somos Sumando Voces Bo, en TikTok estamos como sumando.voces y nuestra página web es sumandovoces.com.bo. El otro jueves volveremos a este programa y seguramente a la luz de los resultados de las elecciones podremos hacer un análisis crítico de la realidad, siempre en esta lógica que nos guía, la sociedad civil, la concertación, un futuro mejor para todos. Nos vemos el próximo jueves y que este domingo vayamos a depositar todos nuestros sentimientos en la urna. Chao, chao.